La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha dado un golpe inesperado que sacude a Moncloa. Una investigación que hasta ahora se mantenía en secreto ha revelado información comprometedora sobre la gestión de Yolanda Díaz, dejando a la vicepresidenta segunda en una situación insostenible. Lo que en un principio parecía un simple trámite administrativo, un expediente más en la larga lista de burocracia gubernamental, ha resultado ser una bomba de relojería. Los documentos filtrados sugieren movimientos sospechosos, decisiones cuestionables y una serie de irregularidades que ahora están bajo el foco de las autoridades. La sorpresa ha sido mayúscula dentro del gobierno, no solo por la magnitud de las revelaciones, sino porque Díaz ha sido presentada como una figura impoluta dentro del Ejecutivo, una líder que se ha autodenominado como la voz del progresismo y la regeneración. Pero ahora, con la UCO sobre ella, la narrativa cambia por completo. Las alarmas han saltado en el gobierno. Dentro del PSOE ya se han activado los protocolos de crisis. Nadie en Moncloa esperaba que Yolanda Díaz fuera el centro de un escándalo que pone en jaque la estabilidad de la coalición. Si hasta hace unos días el foco estaba en la oposición y en las estrategias de desgaste de sus adversarios políticos, ahora el problema está dentro de casa. La pregunta que todos se hacen es, ¿cómo es posible que esto haya salido a la luz en este momento? ¿Quién está filtrando información a la UCO? Porque si hay algo claro es que en política los escándalos no emergen solos. Siempre hay alguien detrás, alguien que tiene interés en que el caso estalle en el momento oportuno. El gobierno ha intentado minimizar la gravedad de la situación, pero las respuestas vagas no han convencido a nadie. Porque cuando una unidad de élite de la Guardia Civil entra en acción, no lo hace sin pruebas, no lo hace sin una base sólida para investigar. Lo que parecía ser solo otro caso administrativo se ha convertido en una bomba política que amenaza con dinamitar la imagen de Díaz y su partido. Porque si bien Sumar no es el gran pilar del gobierno, sí es un aliado clave para sostener la mayoría parlamentaria que permite a Pedro Sánchez seguir en el poder. Y ahora, con una de sus caras más visibles en el ojo del huracán, la coalición está en peligro. Las preguntas que ahora dominan el panorama político son claras. ¿Qué ha descubierto la UCO sobre Yolanda Díaz? ¿Estamos ante un caso de corrupción de alto nivel que podría derrumbar el relato de transparencia del gobierno? ¿Cómo afecta esto a Pedro Sánchez y al frágil equilibrio sobre el que se sostiene su mandato? En Moncloa lo saben. Si Díaz cae, el Ejecutivo se tambalea y la oposición no tardará en aprovechar el golpe para desgastar aún más la imagen del presidente. La información que ha salido a la luz no es un simple expediente administrativo, sino una serie de documentos que apuntan directamente a la gestión de Yolanda Díaz y su implicación en decisiones que ahora están bajo sospecha. El problema no es solo el contenido de la investigación, sino la percepción pública. Porque si algo está claro en política es que, cuando la UCO empieza a investigar, el daño ya está hecho, independientemente de cuál sea el desenlace final. No importa si se demuestra la culpabilidad o no. La simple existencia de la investigación ya es suficiente para sembrar la duda, para generar desconfianza y para debilitar su posición dentro del gobierno. Los puntos clave de la investigación son contundentes. Se habla de contratos irregulares que han levantado sospechas dentro de la UCO, de decisiones que favorecieron a ciertas entidades bajo condiciones poco claras y de una evidente falta de transparencia en la gestión de ciertos fondos gubernamentales. No son acusaciones menores. Son elementos que pueden hundir una carrera política y que, en el peor de los casos, pueden derivar en responsabilidades penales. La reacción en el gobierno ha sido de absoluto nerviosismo. Nadie esperaba que este escándalo explotara en este momento, justo cuando Díaz intentaba reforzar su liderazgo en la coalición. Pero el golpe ha sido demasiado fuerte como para ignorarlo. En su última aparición pública, la vicepresidenta intentó mostrarse serena, pero su rostro hablaba por sí solo. Evadió preguntas, lanzó respuestas vagas y sin la seguridad con la que suele defenderse. El peso del escándalo ya se hace evidente, y la presión mediática no hará más que crecer. Todo lo que hemos hecho ha sido dentro de la legalidad, ha asegurado Díaz en su primer intento de defensa. Pero las dudas persisten. Si todo estaba dentro de la legalidad, ¿por qué la UCO está investigando? ¿Por qué hay documentos que indican lo contrario? La oposición ha sido rápida en señalar las contradicciones del gobierno. Si Pedro Sánchez y su equipo creen en la inocencia de Yolanda Díaz, ¿por qué no salen con un mensaje rotundo de respaldo en lugar de limitarse a declaraciones ambiguas?
El silencio dentro del PSOE es otra señal de que la tormenta que se avecina podría ser más grande de lo que muchos imaginaban. La crisis dentro del gobierno es innegable. Algunos sectores del PSOE han comenzado a marcar distancia con Díaz, conscientes de que si la investigación avanza, no podrán defenderla sin que el caso salpique a Moncloa. Otros, en cambio, creen que es mejor esperar y ver qué más sale a la luz antes de tomar una postura definitiva. Pero en política, la indecisión es un lujo que no siempre se puede permitir. La oposición ya está capitalizando el escándalo y las redes sociales han convertido a Díaz en el centro de la polémica. Miles de usuarios exigen respuestas, y las imágenes de la vicepresidenta incómoda ante las preguntas de la prensa se han viralizado rápidamente. El escenario es devastador para la izquierda. Mientras la coalición trata de recomponerse tras meses de desgaste, este escándalo cae como un jarro de agua fría. Porque si Díaz cae, la estabilidad del gobierno se verá gravemente afectada. Y si Sánchez intenta sostenerla a toda costa, corre el riesgo de que la crisis lo arrastre con ella. Es un dilema sin solución fácil. Las próximas semanas serán clave. Si la investigación de la UCO sigue avanzando, si aparecen nuevos documentos o testimonios, la presión será insostenible. Díaz podría verse obligada a dimitir o a dar explicaciones que no convenzan a nadie. El daño ya está hecho. La imagen de Díaz ha quedado tocada, y en política, una vez que la credibilidad se pierde, es muy difícil recuperarla. En Moncloa lo saben. Intentarán minimizar el daño, buscarán desviar la atención hacia otros temas y venderán la idea de que todo es un ataque de la oposición. Pero este escándalo no ha hecho más que empezar. Y lo que viene podría ser aún peor. Las reacciones dentro del PSOE no han sido las esperadas. Lejos de una defensa rotunda, lo que se ha visto es un silencio cada vez más incómodo dentro del gobierno. Pedro Sánchez, que suele salir en defensa de sus ministros cuando la situación lo exige, ha evitado hacer declaraciones contundentes sobre el caso de Yolanda Díaz. En un gobierno donde la imagen lo es todo, la falta de una respuesta rápida y clara no solo deja dudas, sino que también muestra una debilidad evidente en la coalición. Cuando un escándalo estalla dentro del Ejecutivo, lo primero que se observa es quién da la cara y quién desaparece. Y hasta ahora, Yolanda Díaz está quedando sola. La vicepresidenta ha intentado aparentar normalidad en sus últimas apariciones, pero su lenguaje corporal dice lo contrario. Su tono ya no es el mismo, su actitud desafiante ha sido reemplazada por evasivas y respuestas medidas. Las preguntas de la prensa la incomodan, los periodistas insisten y ella esquiva, da rodeos y evita dar explicaciones concretas. Porque en política, la percepción lo es todo, y la imagen de una Yolanda Díaz incómoda, evitando responder, es más dañina que cualquier titular en su contra. La desconfianza dentro del Ejecutivo es real. Algunos sectores dentro del PSOE ven este escándalo como una oportunidad para debilitar a Sumar y reducir la influencia de Díaz dentro de la coalición. Su ascenso dentro del gobierno nunca fue bien recibido por ciertos sectores del socialismo que la ven como una rival incómoda. Y ahora, con una investigación en curso, no faltan los que dentro de Moncloa creen que es el momento de apartarla. Otros, más preocupados por la estabilidad del gobierno, saben que si la investigación avanza, la única solución será tomar medidas drásticas para evitar que el caso salpique a Pedro Sánchez directamente. No es la primera vez que un líder sacrifica a uno de sus aliados para salvarse a sí mismo. Y Sánchez, que ha demostrado ser un estratega en momentos de crisis, podría estar calculando el momento exacto para soltar la cuerda. Las redes sociales han reaccionado de inmediato. Miles de usuarios han exigido explicaciones, y la presión sobre la vicepresidenta es cada vez mayor. En Twitter, en foros políticos, en programas de análisis, el nombre de Yolanda Díaz se repite una y otra vez, pero ya no con el tono admirativo de hace unos meses, sino con un escepticismo creciente. Las imágenes de Díaz incómoda, evitando responder preguntas y esquivando a la prensa, se han viralizado, dejando una imagen de absoluta vulnerabilidad. Y en política, la vulnerabilidad es sinónimo de debilidad. Pero lo peor para Yolanda Díaz no es solo la percepción pública. Lo peor es que la UCO no inicia investigaciones sin pruebas. Y si esta ya está en marcha, significa que hay algo que ha llamado la atención de las autoridades, algo que podría desencadenar una crisis dentro del gobierno. Porque si Díaz cae, ¿cuántos más dentro de Moncloa podrían estar en la mira? Esa es la gran pregunta que empieza a circular en los círculos políticos.
Si la investigación sigue su curso y salen a la luz nuevos datos, el escándalo podría escalar y alcanzar a otros miembros del Ejecutivo. Y en un gobierno que ya ha pasado por demasiados sobresaltos, otro golpe podría ser demasiado. El escándalo ha sacudido los cimientos del gobierno. Lo que hasta hace unos días parecía una situación estable, ahora se ha convertido en una tormenta política que amenaza con arrastrar a una de las figuras más visibles de la coalición. Díaz había conseguido posicionarse como una líder fuerte dentro de Sumar, como la cara visible de la nueva izquierda en España. Pero con una investigación en su contra, esa imagen empieza a desmoronarse. Ya no es la política firme y confiada, ahora es una funcionaria bajo sospecha, una vicepresidenta que en vez de marcar la agenda política, está a la defensiva, intentando protegerse de las acusaciones. La falta de respaldo dentro del PSOE ha dejado claro que la prioridad de Sánchez es su propia supervivencia política. Si la presión mediática y la investigación continúan avanzando, no dudará en tomar distancia de Yolanda Díaz, aunque eso signifique romper el equilibrio dentro del Ejecutivo. No sería la primera vez que el presidente se aparta de un aliado incómodo cuando la situación lo exige. Su historial demuestra que cuando un colaborador se convierte en un lastre político, su lealtad se evapora. Y Díaz, que hasta hace poco era una de las piezas clave de su gobierno, podría estar a punto de convertirse en una carga demasiado pesada. Las encuestas ya han empezado a reflejar el golpe. La imagen de Díaz está en caída libre, y las dudas sobre su gestión han calado en la opinión pública. Los votantes que antes la veían como un referente de la izquierda ahora se preguntan si su papel en el gobierno ha sido tan transparente como ella afirmaba. Porque si algo ha quedado claro con este escándalo, es que la credibilidad de un político puede derrumbarse en cuestión de días. Y una vez que la duda se instala en la mente de los ciudadanos, es muy difícil de erradicar. Las próximas semanas serán decisivas. Si la investigación de la UCO sigue avanzando, si aparecen nuevos documentos o testimonios, la presión será insostenible. Díaz podría verse obligada a dimitir o a dar explicaciones que no convenzan a nadie. Su margen de maniobra se reduce con cada día que pasa, y la falta de una estrategia clara dentro de Moncloa para manejar esta crisis solo agrava la situación. En estos momentos, lo único que mantiene a Díaz en su puesto es la incertidumbre sobre hasta dónde llegará la investigación. Pero si las pruebas empiezan a ser contundentes, la decisión será inevitable. En Moncloa ya han activado los protocolos de crisis. Intentarán minimizar el daño, buscarán desviar la atención hacia otros temas y venderán la idea de que todo es un ataque de la oposición. Pero el daño ya está hecho. La imagen de Díaz ha quedado tocada, y en política, una vez que la credibilidad se pierde, es muy difícil recuperarla. La gran pregunta ahora es, ¿seguirá Yolanda Díaz en el gobierno después de esto? ¿Intentará resistir o será la primera gran caída de la legislatura? La oposición no tardará en capitalizar la crisis. La presión mediática aumentará y la narrativa dentro del PSOE empezará a cambiar. Lo que ahora es solo una investigación podría convertirse en un proceso judicial, y lo que ahora es solo una crisis política podría transformarse en un golpe definitivo para la coalición. Porque cuando el gobierno empieza a tambalearse, las fisuras se convierten en grietas y las grietas en fracturas irreparables. El destino de Yolanda Díaz está en juego, pero también lo está el de la coalición que sostiene a Pedro Sánchez. Si ella cae, si la investigación avanza hasta un punto sin retorno, el equilibrio dentro del gobierno se romperá y el PSOE tendrá que hacer movimientos estratégicos para evitar que la crisis se los lleve por delante. Lo que antes parecía un ejecutivo sólido ahora se muestra frágil, expuesto y vulnerable. La gran incógnita es hasta dónde llegará este escándalo. Porque si Díaz cae, otros podrían seguirla. Y si eso ocurre, Pedro Sánchez podría encontrarse más solo de lo que jamás había imaginado.